contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, buenas tardes, bienvenidos a las redes de UNO, les habla el doctor Alcides Lozano y nuevamente bienvenidos para hablar sobre temas de neurología. El día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Lyme y el día de hoy contamos con un invitado especial, el doctor Pablo Macías. Él es médico con especialidad en medicina interna. Bienvenido, doctor Pablo. Muchas gracias, doctor Lozano. Pues un placer estar aquí. Muchas gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes y pues ojalá que el tema pues nos saque muchas dudas, ¿no? Que resulte muy interesante para la audiencia. Sí, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que no nada más es neurológica, se llama la enfermedad de Lyme. Doctor Pablo, ¿puede platicarnos un poco más sobre de qué se trata esta enfermedad? Sí, por supuesto. Pues la enfermedad de Lyme, para empezar hablando un poquito de historia, pues es una enfermedad que, si bien no es una enfermedad nueva, pero el microorganismo causante de este padecimiento pues se describió apenas, ¿no? En 1976, Ujú. precisamente en Lyme, Connecticut, ¿no? Había muchas personas que estaban presentando casos muy repetitivos, ¿no? Síntomas muy similares, niños con un problema de artritis y no se le había dado pues precisamente una causa, ¿no? Hasta que se dieron cuenta que se trataba de una bacteria que se llama Borrelia. Ujú, así es. Entonces, esta es una enfermedad que, como ya lo comentó el doctor Pablo, es una enfermedad transmitida por una infección, por Borrelia. Hay diferentes tipos de Borrelia, pero la más frecuente, sobre todo hablando de Estados Unidos, es la Borrelia burgdorferi. También es una enfermedad que es muy frecuente en Europa, y esta es una enfermedad transmitida por una garrapata, la cual es una garrapata que tiene un ciclo de vida muy particular. Su ciclo de vida es de 2 años, solamente se puede alimentar alrededor de 3 veces durante su ciclo de vida, y es durante este periodo, a través de su alimentación, cuando muerde a una persona o algún animal, es cuando transmite la infección a este huésped, y posteriormente, pues sobre todo los humanos son los que presentan los síntomas de la enfermedad. Quisiera que nos hablara un poquito más sobre estas manifestaciones tempranas de la enfermedad de Lyme en los humanos. Sí, por supuesto. De hecho, pues vale mucho la pena mencionar, ¿no? Que precisamente la enfermedad de Lyme es una enfermedad que se va manifestando en etapas, ¿no? Es curioso, pues, porque muchas enfermedades generalmente tienen un ciclo muy agudo de inicio y los síntomas se pueden resolver o entrar en una etapa de cronicidad. Sin Ujú. embargo, la enfermedad de Lyme, pues, sí tiene unas partes muy definidas conforme se va demostrando los síntomas y en algunas ocasiones no es precisamente exacto cómo se van a manifestar. Muchas veces los pacientes debutan con las manifestaciones crónicas. Sin embargo, a los pocos días de la mordedura de la garrapata, que son del género Ixodes, pues el bicho se empieza a reproducir en la zona de la mordedura de la garrapata, ¿no? El detalle es que pues la borrelia, que se le llama a esta bacteria, que tiene forma se les llama espiroquetas, precisamente porque tiene una forma como retorcidita, como de tornillito, empiezan a evadir los mecanismos de defensa del cuerpo y se empiezan a replicar en gran cantidad en la zona de la mordedura. Es precisamente en esta fase temprana, que es la primera de 3 fases, donde el paciente muestra las lesiones características. En un momento más les vamos a mostrar unas imágenes muy propias. Como nos mencionaba el doctor, pues tenemos borrelias, diferentes especies en Asia, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Que es la zona más frecuente de nuestro continente. Y las lesiones más características en las infecciones americanas son precisamente unas lesiones que se les llama la lesión en forma de diana de tiro, ¿no? Ujú. Como pueden ver ahí en la imagen, se observa que precisamente la piel tiene una zona que nosotros le llamamos de eritema, es una zona que está más enrojecida, brillosa, pero tiene diferentes grados pues, de color rojo y otras zonas más pálidas. Y al centro, en la imagen que se puede ver del lado derecho, pues se ve una zona un poquito más oscura, ¿no? Y eso es lo que precisamente asemeja como una diana de tiro de arco. Ujú. El nombre científico que nosotros le otorgamos a este tipo de lesiones es eritema migrans, pero Exacto. pues es muy característica. Y cuando una persona logra pues manifestar esta lesión, porque a veces no es muy obvia, hay que recordar que las garrapatas se suelen ir a las zonas en donde es más difícil que
por supervivencia, las pueda eliminar la persona que las está cargando o el animal que las está transportando. Entonces se pueden alojar pues en las zonas de entre los dedos, que se llaman regiones interdigitales, atrás de las orejas, en el canal auditivo, y probablemente ahí no se vaya a ver la lesión porque no está precisamente a la vista. Exactamente. Y en los géneros de Borrelia de Europa, de Asia, pues es más frecuente encontrar otra lesión que también es bastante característica, que se puede ver en el pezón en los adultos o en el lóbulo de la oreja en los niños, que se le llama linfocetoma borrelial. Además de esta manifestación tópica, pues también el paciente tiene un cuadro que muchas veces se confunde con una gripa. La persona trae malestar general, tiene fiebre, que eso es muy característico de las borrelias americanas, y tienen dolor muscular, dolor de huesos, que nosotros les llamamos mialgias, artralgias, y ese es el cuadro típico y es el problema, que pues es una enfermedad que se puede confundir con muchas otras. Sí, efectivamente, obviamente que algo que nos importa a nosotros como médicos para pensar en esta patología, pues es que la persona haya estado en una zona endémica, que como ya lo comentaste es a nivel en Europa, que prácticamente en toda Europa puede ocurrir, y en la parte de Estados Unidos, en el norte, en el sur de Canadá principalmente, aunque también hay otros estados en donde también se localizan este tipo de garrapatas. Muchas veces los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad no recuerdan haber sido picados por la garrapata. Una es por el hecho de que es una lesión, o más bien es un insecto muy pequeño, ¿sí? No se alcanza a ver claramente como otro tipo de insectos. Y como tal, la mordedura, pues no es algún dato que ellos recuerden de manera relevante. Pero pues sí, la lesión cutánea es una lesión muy característica que nos hace pensar en esta enfermedad cuando vivimos o se vive en una región endémica. Comentaste un poquito sobre las lesiones tempranas, pero y hablabas también de etapas de la enfermedad. Además de estas lesiones en la piel, ¿qué otras lesiones o qué otras manifestaciones podemos tener de la enfermedad de Lyme? Una de las más características es la fiebre, pero desafortunadamente la fiebre es tal vez uno de los síntomas más vagos que existen en cuestión de medicina. Hay muchas personas que pues su motivo de consulta es fiebre, cuando hay muchísimas enfermedades que pueden manifestarse con fiebre, incluso un traumatismo, una fractura puede desencadenar fiebre, pero el cuadro pues es generalmente muy típico en esta cuestión del eritema migrans. Depende mucho de la capacidad del estado inmunológico del paciente. Se pueden presentar otras lesiones similares en otras áreas del cuerpo, aunque no haya habido ninguna mordedura de garrapata en esas zonas. Y también, pues, algo que es extremadamente característico, pues, es el dolor de las articulaciones y dolor muscular, que, pues, precisamente no es tan frecuente en otro tipo de enfermedades. Y aquí lo que ayuda muchísimo, pues, es lo que mencionabas, ¿no? De vivir en una zona en la que es endémico. Hay precisamente 2 picos de edad muy frecuentes que, pues, se asocia precisamente a la exposición a las áreas de campo, que serían, por ejemplo, los niños de 5 a 15 años que se salen a jugar, que andan en áreas que son ricas en vegetación, con mucha fauna silvestre, y también los cazadores, ¿no? La edad entre los 45, 50 años, son personas que también están expuestas a este tipo de, pues, de parásitos, y son las edades en las que más frecuentemente se presenta, aunque no es exclusivo, ¿no? De Sí. estos. Después de esta lesión que aparece en la piel, aparecen otros síntomas que pueden tardar desde meses, algunas semanas también, en aparecer, como son los episodios de artritis también. Puede haber inclusive manifestaciones cardíacas también en algunos casos. Y también pues están las manifestaciones neurológicas. De hecho, una de las manifestaciones neurológicas que ocurre muy frecuentemente cuando la persona no ha sido tratada es afectación a nivel de los nervios craneales, que es el más frecuente, es cuando se afecta el nervio facial. Y este problema puede provocar una parálisis facial periférica que a veces se puede mal diagnosticar como una parálisis de Bell cuando no es así. ¿Qué es lo que nos llama la atención en estos casos? Bueno, pues obviamente también tener este dato de antecedente de haber estado en una región endémica, pero también aquí el hecho de que la parálisis idiopática, más bien, la parálisis de Bell rara vez provoca una manifestación bilateral, cuando aquí en la parálisis por enfermedad de Lyme a nivel del nervio facial puede ser bilateral, y también la ausencia de síntomas sistémicos, que no debe de haber una parálisis de Bell, a diferencia de la enfermedad de Lyme, donde el paciente puede tener fiebre, malestar general, principalmente precedido por el cuadro de parálisis. Eso es lo más característico.
Otra cosa que también pueden tener los pacientes con datos de una radiculoneuritis, que en este caso se puede confundir también con alguna compresión de alguna raíz nerviosa. A veces es muy difícil de considerarla como tal en la enfermedad de Lyme, pero siempre hay que tenerlo esto en mente cuando pues está el antecedente de esta lesión que puede aparecer en la piel y otras manifestaciones neurológicas que también puede ocurrir en la enfermedad de Lyme es una meningitis de predominio linfocítico. Generalmente los pacientes tienen episodios de dolor de cabeza que pueden ser fluctuantes, que duran semanas o algunos días. Y aquí lo que nos ayuda mucho pues es la detección de los anticuerpos a nivel del líquido cefalorraquídeo. Ahora quisiera que platicáramos un poquito más de cómo hacer el diagnóstico. Qué es lo que nosotros como médicos, si se tiene la sospecha de un paciente que tiene enfermedad de Lyme, a qué pruebas pudiéramos recurrir para poder dar un diagnóstico en estos casos? Muy bien, pues una pregunta muy importante porque definitivamente, a pesar de que nosotros podemos decir vivimos en México y no estamos tan expuestos a este tipo de enfermedades, pero pues existe mucho intercambio cultural, ¿no? Entre Estados Unidos y México. Muchas personas les gusta ir de cacería, que el venado cola blanca pues es la presa favorita de muchos cazadores y es precisamente el Exacto. vector que va transmitiendo a la garrapata, que a su misma vez es el vector de la espiroqueta. Se requiere de un diagnóstico, pues, preciso, pero bajo una alta sospecha, ¿no? Como ya mencionabas, tiene que existir una sospecha muy puntual de que estamos ante un caso de enfermedad de Lyme. Y existen diferentes pruebas diagnósticas, pero depende mucho de en qué etapa nos encontremos. Si bien mencionabas en la etapa principal, en donde estamos viendo el eritema migrans, que es como que la lesión característica, muchas veces ya no es necesario hacer pruebas diagnósticas, aunque ese es el momento dorado en el que podemos hacer una biopsia de la lesión Ujú. y poder observar por microbiología pues las espiroquetas, ¿no? Vivas en su medio natural, aunque es muy difícil, generalmente eso se reserva para investigación. Otra cosa que se puede hacer precisamente en este momento es hacer unas pruebas que se llaman reacciones de cadena polimerasa, que se llama PCR, que es precisamente pues amplificar el ADN de la bacteria para poderlo detectar. Mm. Otras pruebas que se pueden hacer son pruebas de anticuerpos que nosotros de manera técnica les llamamos pruebas de ELISA y de Western Blot, que se tienen que hacer al mismo tiempo ambas para detectar anticuerpos que nuestro organismo ya está produciendo contra la espiroqueta. Sin embargo, ya cuando nos pasamos a esa segunda fase que tú mencionas, que es precisamente la de la neuroborreliosis, ya es un poquito más complicado porque también depende mucho de la especie de borrelia. Por ejemplo, Exacto. en Europa hay una especie que presenta manifestaciones neurológicas más agresivas y más tempranas, y prácticamente el 10% de los casos se pueden aislar los anticuerpos en líquido cefalorraquídeo. Nosotros tenemos la ventaja, ¿no? De que Burden la que tenemos aquí en América, pues sí presenta muchos títulos altos en LSR, pero ya las pruebas de Western Blot y de ELISA tenemos que buscar un tipo de anticuerpo que se le llama anticuerpos tipo IgG, que Ujú. ya son de memoria porque, como tú mencionabas muy bien, ya estas manifestaciones neurológicas a veces pueden ser ya en el transcurso de varias semanas o incluso meses, y el paciente no va a recordar lo que le había sucedido. Entonces, ese es el objetivo de esto. Y ya cuando estamos hablando de una fase tardía, que más adelante la vamos a tocar, generalmente el diagnóstico puede hacerse una punción en las articulaciones que tienen dolor, tomar el líquido que pues lubrica estas articulaciones que se le llama líquido sinovial y poder aislar precisamente anticuerpos nada más en esa parte del cuerpo, que Sí, son nuestros medios diagnósticos más frecuentes. exactamente. Aquí pues lo importante es tratar de reconocer en qué etapa está la enfermedad de la mejor manera posible para solicitar la detección de los anticuerpos, ya que, por ejemplo, si tenemos una sospecha de que se trata de un cuadro de neuroborreliosis, o sea, una afección a nivel del sistema nervioso, pues ahí tendríamos que demostrar la presencia de estos anticuerpos a nivel del sistema nervioso y obviamente también demostrarlo a nivel del suero para evidenciar qué tan elevados están los títulos de anticuerpos y obviamente pues dar un diagnóstico mucho más preciso. Ya de manera más tardía, la borreliosis puede provocar una fase, pues como tal, tú lo mencionaste, una fase tardía, en donde pues ya es todavía un poquito más complicado hacer el diagnóstico porque esta puede ocurrir inclusive meses después de que ocurrió la picadura. Y obviamente que va a ser muy complicado que una persona recuerde el haber sido picado por una garrapata. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que puede haber en la etapa tardía de la enfermedad? Ok, en la etapa tardía también depende mucho, ¿no? De la especie de borrelia que nos haya tocado.
Aquí en América hay muy poquitas especies y la más frecuente es la Burgdorferi, que es precisamente la que genera este problema de artritis, que es precisamente la forma en la que se diagnosticó inicialmente la enfermedad, ¿no? Muchos niños que traían dolor en las articulaciones. Curiosamente, la articulación más afectada es la rodilla, es en donde suele haber más dolor, que no es una articulación frecuente para presentar dolor. Generalmente, pues los problemas de exceso de peso o de ácido úrico pudieran generar dolor de rodilla, pero son cuadros muy típicos. Ujú. Entonces es un dolor insidioso, aunque también además de las manifestaciones articulares, puede haber reactivación precisamente en algunas ocasiones del eritema migrans, que pues no significa que tengamos una infección activa, significa que el cuerpo tiene todavía ahí pedacitos de la bacteria, antígenos que están haciendo pues revolución en el cuerpo y están buscando manera de defenderse. Y en algunas ocasiones, especialmente en las especies que son predominantes en Europa, suele haber una mancha que es de color morado y suele ocurrir en las regiones extensoras, o sea, la parte del dorso de nuestras manos o de nuestros pies, y que la piel se va volviendo delgada, atrófica y suele no tener sensibilidad. Por eso Exacto. mismo que comentabas, ¿no? De que suele haber daño en nervio periférico, entonces se le llama una dermatitis atrófica Sí, borrelial. exactamente. Es cuando ya hay una afección a nivel del sistema nervioso periférico también y que provoca esta debilidad que va tiene un patrón de distribución muy sugestivo de afección radicular y obviamente por el tiempo de evolución pues da cambios también sensitivos, dolor, debilidad, ¿sí? Y esto pues provoca la atrofia a nivel de los músculos afectados por estas raíces nerviosas, que bien puede ser una o bien pueden ser varias. Entonces, a veces también es un poquito difícil hacer el diagnóstico. Los estudios de neurofisiología nos ayudan para ayudar a determinar el tipo de patrón que pudiera tener. Los estudios de imagen para descartar si hay alguna lesión compresiva de la raíz nerviosa que pudiera estar provocando esta afectación. Pero al momento de no detectarla, pues pudiera ser uno de los diagnósticos diferenciales que deberíamos de tener. Y finalmente, pues una duda que pudieran tener es hablar del tratamiento de la enfermedad. ¿Pudieras decirnos en qué consiste el tratamiento de la enfermedad principalmente? Sí, por supuesto, también va a depender de la etapa, básicamente en las 3 etapas, porque hay personas que pueden cursar las 3 etapas y básicamente estas se manifiestan precisamente en pacientes que nunca recibieron tratamiento. En personas que reciben tratamiento, pues el objetivo es acortar el tiempo de estas manifestaciones y su severidad. Ya nos mencionabas de la cuestión de los problemas cardíacos, que personas que no están recibiendo tratamiento pueden llegar a tener algo que se llama cardiomegalia, que es cuando el corazón se dilata, o también bloqueos en la conducción eléctrica, que es cuando precisamente el corazón no puede transmitir el efecto del latido para que todo el músculo logre hacer su compresión, su expulsión de sangre. Y pues eso es lo que queremos evitar con tratamientos. Cuando estamos en cualquiera de las 3 etapas, el tratamiento se basa en una especie de antibióticos, una familia que se les llama tetraciclinas, que tienen la gran ventaja de que se pueden, pues, administrar por vía oral. Ujú. Sin embargo, pues, nunca faltan personas que puedan llegar a ser alérgicas, o, por ejemplo, es un medicamento que no está recomendado en niños menores de 5 años, en mujeres Exacto. embarazadas, y nos podemos, pues, auxiliar de otros tratamientos antimicrobianos, como, por ejemplo, las cefalosporinas, que son también una buena alternativa, o en pacientes que están con neuroborreliosis, que es el único tratamiento que puede llegar realmente al cerebro, se les puede otorgar este tipo de manejo. Y aquí la importancia siempre de cuando se prescribe un tratamiento antibiótico es de completar los días de tratamiento, que a veces es lo que nosotros debemos de hacerle entender muy bien al paciente, de que la duración del tratamiento para cualquier tipo de enfermedad, mientras sea con un tratamiento antibiótico, debe de completarse, porque no queremos evitar que se provoque una resistencia al antibiótico por parte de esta bacteria o simplemente que no haya una buena respuesta al mismo. Por eso también la duración es muy importante. No sé si quisieras abordar un poquito más del tema, de lo que hablamos el día de hoy, para que a la gente le quede claro sobre la enfermedad de Lyme. Sí, por supuesto, hay muchos temas que me gustaría mencionar que son como perlas, por decirlo de cierta forma, porque desafortunadamente cuando hablamos de enfermedades transmitidas por garrapatas muchas veces estigmatizamos ciertas cuestiones, Ujú. empezando por el hecho, ¿no? Que el reservorio de la bacteria pues son ratas de campo, conejos, esos animalitos no les pasa absolutamente nada por tener la infección. Los venados cola blanca, que son los que en América suelen andar regando la infección, tampoco tienen ningún problema.
nos hemos visto, pues, precisamente con este choque que tiene la humanidad de estar invadiendo las áreas naturales, que cada vez nos rodeamos más de ciertos animales salvajes porque estamos, pues, invadiendo su espacio, y también nuestros animales domésticos se pueden llenar de garrapatas, Ujú. que precisamente no es el cliente preferido para este tipo de garrapatas, las ixodes, pero puede existir. Y esto no significa que si un miembro de la familia se infecta, tengamos que sacrificar a nuestros animales o tengamos que hacer algo por deshacernos de la enfermedad y deshacernos del animal, que Exacto. pues es muy frecuente, ¿no? Yo creo que te ha tocado ver pacientes que dicen, ok, me voy a deshacer de todos mis gatos, de todos mis perros, porque ya tuve un problema de garrapatas o de pulgas, cuando realmente aquí lo que tenemos que hacer énfasis es en tener unas buenas medidas de higiene con nuestros animales domésticos. Exactamente. Es por eso que esta es una enfermedad considerada como una zoonosis, ¿sí? No sé si hayan escuchado ese término, pero es una enfermedad en la cual puede afectar a diferentes especies, pero no todas las especies van a provocar o van a manifestar síntomas de la enfermedad. En este caso, pues el que manifiesta los síntomas de la enfermedad, pues es el ser humano. Es el ser humano, ya que pues nuestro cuerpo no está adaptado a convivir con esa bacteria, precisamente lo que nos enfermó no es la bacteria como tal, sino la defensa que hace el cuerpo contra ella, que esta batalla que está librando nuestro cuerpo contra la bacteria es la que nos está haciendo daño, ¿no? Es el daño colateral, lo estamos viendo manifestado en nuestra salud. Así es. Bueno, pues no sé si tengas algo más que agregar por el día de hoy sobre este tema, Pablo. Pues, de momento no, me parece que es un tema muy bonito y que, pues, deberíamos en otras ocasiones, pues, si alguno de los pacientes de la audiencia quisieran, pues, ahondar más en el tema, preguntas más en particular, pues, pudiéramos retomarlo en algún otro momento. Sí, posiblemente aquí nada más hacer énfasis de, bueno, si van a alguna región en donde posiblemente haya una alta presencia de esta enfermedad, tomar sus precauciones, sobre todo si van a Ujú. regiones rocosas. A veces también el uso de repelentes puede ayudar para evitar la mordedura de la garrapata. Obviamente también protegerse de manera apropiada cuando salgan a estas regiones. Y bueno, si llegan a presentar alguna lesión dérmica como la que les mostramos, pues pudiera ser muy sugestivo y pues obviamente acudir a una valoración temprana puede ahorrarles mucho, sobre todo evitar complicaciones, recibir un tratamiento oportuno para que no haya alguna otra complicación por esta infección. Y también, ahora que lo mencionas, hay un dato muy importante que el hecho de ser mordido por la garrapata no garantiza que te vayas a enfermar. Exacto. La tasa de transmisión es más o menos de 1 a 4%, pero aquí viene el detalle, ¿no? El tiempo que tarda, la saliva de la garrapata en pasar la bacteria a nuestro torrente sanguíneo es alrededor de 36 horas. Entonces, si en algún momento alguno de ustedes sale de viaje, de camping o le gusta la cacería y, chin, tengo una garrapata, si nosotros lo detectamos de manera temprana y arrancamos el bichito, no hay necesidad ni siquiera de tomar tratamiento. La ITSA, que es como el regente de las infecciones en Estados Unidos, nos dice que a lo mejor de profilaxis se podría dar una dosis única del antibiótico tipo tetraciclina y con esto sería más que suficiente. Sí, curiosamente, porque es una garrapata que, como les había comentado, su ciclo de vida normal es de 2 años y durante estos 2 años solamente se llega a alimentar en promedio unas 3 veces. ¿Sí? Entonces, no es que la garrapata como tal va a estar infectando en todo momento o mordiendo en todo momento a cualquier especie que se le atraviese. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, pues el día de hoy nos despedimos a través de las redes de UNO. Quiero dar las gracias nuevamente a nuestro invitado, el doctor Pablo Macías, él es médico internista. Van a estar apareciendo también en el video el link de sus redes sociales. Y bueno, si tienen alguna duda o pregunta o algún comentario con respecto a la enfermedad, por favor háganosla saber y trataremos de responderla lo mejor posible y lo más pronto posible para que quede lo más claro con respecto al tema del día de hoy de la enfermedad de Lyme. Pablo, si gustas despedirte. sí, muchas gracias. Pues antes que todo, pues agradecerte muchísimo por prestarme la oportunidad de compartir este espacio contigo, con tu audiencia. Ojalá que la información pues les haya resultado de mucha utilidad, que les ayude a conocer un poquito más de enfermedades, especialmente enfermedades neurológicas, y pues ojalá que nos veamos en otra ocasión. Claro que sí, por ahí estaremos organizando una nueva invitación para que nos acompañes nuevamente. Pues muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos a través de las redes de UNO. Se despide de ustedes el doctor Alcides Lozano y nos estaremos viendo pronto la próxima semana sobre algún nuevo tema de enfermedades neurológicas. Hasta luego.